Nuestros recuerdos nos representan. Nos ayuda a recordar nuestro pasado, a aprender y retener habilidades y a planificar el futuro. Y para la computadora que actúa como una extensión de nosotros mismos, la memoria juega el mismo papel. Se trata de una película de 2 horas, un archivo de texto de 2 palabras o las instrucciones para ponerla en marcha, y toda su memoria tiene como unidades básicas las denominadas bits o dígitos binarios. Cada uno de estos se almacena en una celda de memoria, cuyo estado puede variar entre 2 valores posibles, 0 y 1. Los archivos y los programas contienen millones de estos bits, que están procesados dentro de la unidad de procesamiento central o CPU, que actúa como el cerebro de la computadora. Y conforme crece exponencialmente la cantidad de bits que procesan, los diseñadores de computadoras intentan constantemente solucionar el problema del tamaño, costo y velocidad. Las computadoras tienen memoria a corto plazo para las tareas inmediatas y a largo plazo para el almacenamiento permanente. Al ejecutar un programa, su sistema operativo asigna un área dentro de la memoria a corto plazo para esas instrucciones. Por ejemplo, al pulsar una tecla en un procesador de texto, la CPU accederá a uno de estos lugares para recuperar los bits de datos. También podría modificarlos o crear otros nuevos. El tiempo necesario para hacerlo es la latencia de la memoria. Y debido a que las instrucciones de cada programa deben ser procesadas rápida y continuamente, se puede acceder a cualquier espacio dentro de la memoria a corto plazo en cualquier orden, y de ahí el nombre de memoria de acceso aleatorio o RAM. El tipo más común de memoria RAM es memoria RAM dinámica o DRAM. Allí cada celda consta de un pequeño transistor y un condensador que almacenan cargas eléctricas, representada con un 0 cuando no está cargada o un 1 cuando lo está. Dicha memoria se llama dinámica porque mantiene una carga brevemente antes de perderla y necesita recargarse periódicamente para retener datos. Pero incluso su baja latencia de unos 100 nanosegundos es demasiado para las CPU modernas, así que también hay un pequeño caché de memoria interna de alta velocidad compuesta por RAM estática. Esto significa 6 transistores entrelazados que no necesitan recarga. La SRAM es la memoria más rápida dentro de un sistema operativo, pero también la más cara y ocupa 3 veces más espacio que la DRAM. Pero la memoria RAM y el caché pueden almacenar datos si reciben alimentación. Para que los datos no se pierdan cuando se apaga el dispositivo, hay que transferirlos a uno de largo plazo. Existen 3 tipos principales. En un almacenamiento magnético, los datos se almacenan según un patrón magnético en un disco giratorio cubierto con una película magnética. Pero debido a que el disco debe girar para encontrar dónde están los datos para poder leerlos, la latencia de estas unidades es 100.000 veces más lenta que la de una DRAM. El almacenamiento óptico como el DVD y Blu-ray también usa discos giratorios pero con un revestimiento reflectante. Los bits se codifican como puntos de luz u oscuros, con un colorante que puede ser leído por un láser. Mientras que los medios de almacenamiento óptico son baratos y desmontables, su latencia supera la del almacenamiento magnético y tienen menor capacidad. Los tipos más nuevos y más rápidos de almacenamiento a largo plazo son las unidades de estado sólido, como la memoria flash. Estos no tienen partes móviles y usan transistores de puerta flotante que almacenan datos al atrapar o eliminar cargas eléctricas dentro de sus estructuras internas especialmente diseñadas. Entonces, ¿son fiables estos millones de bits? Creemos que la memoria de una computadora es estable y permanente, pero se degrada con rapidez. El calor generado por sus dispositivos y su entorno desmagnetiza los discos duros, degrada el colorante de los soportes ópticos y causa fugas de carga en puertas flotantes. En las unidades de estado sólido, el uso repetido de los transistores de puerta flotante las corroe hasta dejarlas inservibles. A partir de los datos sobre los medios de almacenamiento actuales, y con una esperanza de vida de menos de 10 años, los científicos intentan explotar las propiedades físicas de los materiales con la esperanza de hacer estos dispositivos de memoria más rápidos, pequeños y duraderos. Por ahora, la inmortalidad es lejana, tanto para los seres humanos como para las computadoras. Las computadoras ejecutan algoritmos constantemente, pero los humanos también pueden usar algoritmos para resolver problemas y ordenar información. Descubra con este video cómo usar los principios de las ciencias informáticas para organizar su biblioteca.
Llegó el momento del pase de lista. Salve enlistados y enlistadas. Sin la tecnología, hoy la vida sería muy diferente. Gracias a dispositivos como la computadora, podemos comunicarnos de manera sumamente sencilla. Pero para que pueda funcionar una computadora, requiere de dispositivos de entrada y salida, también conocidos como periféricos. Toma nota, los dispositivos de entrada son aquellos que se conectan actualmente vía USB y sirven para introducir información, de tal manera que sean funcionales al momento de operar una computadora. El teclado, al igual que un mouse, son los dispositivos de entrada más comunes. Con el teclado es posible ingresar información como texto o secuencias de comando, como el clásico Control Z. Gracias al mouse puedes ejecutar acciones como abrir un programa o simplemente desplazarte por el sistema de un computador. Dato atípico: el primer prototipo del ratón fue inventado por Douglas Engelberg junto a uno de los ingenieros de su equipo, Bill English. Esto fue en la década de los 60 y decidieron llamarle mouse, ratón en español, porque se veía como el animal. Además del teclado y mouse, existen otros dispositivos de entrada como una webcam, micrófonos, lápices digitales, escáneres, entre otros. Dato atípico: el diccionario de la lengua española acepta que uno de los significados de la palabra ratón es un dispositivo informático. Por su parte, los dispositivos de salida hacen la función de mostrar el resultado de los procesos que se realizan, tal y como lo hace un monitor de computador, la impresora o las bocinas. Dato atípico: el desarrollo de la impresora comenzó en el año 1940 e incluso algunos la remontan junto a la creación de la computadora, aunque fue en 1953 cuando se lanzó la primera impresora eléctrica. Finalmente, existen dispositivos con doble función, es decir, realizan tareas tanto de entrada como de salida. Estos son conocidos como dispositivos mixtos, como las pantallas táctiles, tarjetas SD, impresoras multifuncionales o incluso CDs o DVDs, aunque estos dos últimos cada vez se usan menos. Hoy toca pasar lista a Alan Eduardo, Leonel Tadeo Cruz Murillo, Alex Almeida, Leo 741, Gabriela Vázquez Gómez, Inmet Air y Ana René Velázquez Mena. Escribe en la caja de comentarios "Pásame lista" para aparecer en el siguiente video. Aunque no se puede decir que hay una única parte más importante dentro de un computador, ya que más de una es totalmente vital para su funcionamiento, la unidad central de procesamiento, CPU o procesador, puede ser considerada la piedra angular de estas máquinas. Y es precisamente este componente el encargado de computar, ordenar y procesar. Sin embargo, la mayoría tenemos nociones más bien pobres de lo que realmente hace, dudas sobre cómo lo hacen y muchas preguntas sobre cómo se han convertido en los complejos milagros tecnológicos que son hoy en día. Por dicha razón, he optado en incurrir en la decisión de realizar una serie de videos que expliquen no solo dicho título, sino además un conjunto de temas que serán de mucha utilidad en la búsqueda de detallar los aspectos más importantes de los diferentes componentes que dan vida a nuestra PC. Así que, sin más preámbulos, comencemos con este capítulo de Hardware para novatos titulado ¿Qué es y cómo funciona el CPU o procesador? El procesador o CPU se considera que es el cerebro de una computadora. Sin este, el equipo sería incapaz de hacer cualquiera de las funciones que realiza. El procesador es la parte que realiza todos los cálculos matemáticos y todos los procesos de control para que la computadora pueda realizar sus funciones. Básicamente, se trata de un chip que controla el movimiento y el tratamiento de datos, el cual se inserta en la tarjeta madre o mainboard en un conector especial denominado socket. Exteriormente, un procesador es un cuadrito que tiene uno de sus lados llenos de pines. Esos pines son los que se insertan en el socket mencionado anteriormente, el cual está lleno de agujeritos. Encima lleva un ventilador, el cual suele ser bastante grande para disipar el calor que genera con su actividad. Cabe mencionar que todo en la computadora son datos y números,
Obviamente, para hacer todo esto una computadora necesita de complejas operaciones matemáticas. Por eso, cuanto más rápido un procesador realice estas operaciones, mejor será el rendimiento de la computadora. La velocidad del procesador se mide en hercios o hertz, como se le conoce en el idioma inglés. Esta es la unidad de frecuencia que equivale a una vibración por segundo. A mayor velocidad de hercios, mejor es el procesador porque hace más operaciones en menos tiempo. En la actualidad, los procesadores más modernos miden su velocidad en gigahertz. Ahora les contaré un poco su historia para que comprendamos así la importancia del tiempo y los avances tecnológicos. Hubo un lapso de tiempo en el que los procesadores eran constituidos por enormes armatostes que bien podrían llenar una habitación. Gracias a la llegada de los transistores en los años 50 y los 60, los procesadores comenzaron a hacerse mucho más pequeños, potentes y confiables. Sin embargo, cuando les menciono de hacerse más pequeños, no me refiero a que cabían en la palma de la mano. Simplemente pasaron de ser tamaño habitación a ser tamaño nevera, por así decirlo. Con el pasar del tiempo, vino la invención del circuito integrado, que resumía básicamente todo en una única placa, y poco a poco todo comenzó a reducirse en tamaño y aumentar en rendimiento. En 1971, Intel lanza al mercado su primer microprocesador conocido como Intel 4004 o 4004. Un año después, en 1972, la empresa anuncia el lanzamiento del primer microprocesador de 8 bits bajo el nombre de 8008. Pero esta pieza no sería tan trascendental, puesto que aún era limitada para lo que prometía, razón que llevó a que en los años siguientes, en 1974, se diera a conocer el Intel 8080, el que sería conocido como el primer microprocesador de propósito general. Los avances se siguieron dando con mejoras intrínsecas en cada dispositivo, razón que en 1978 llevó a Intel a presentar el microprocesador 8086 de 16 bits, el cual fue convertido en un estándar de la industria. Años después, 1985, se daría una gran escalonada cuando el Intel 386 incluiría un chip de 32 bits. Y desde entonces lo demás es historia. La rápida evolución de estos pequeños chips y su gran flexibilidad han acaparado todo el mercado del cómputo. Ahora bien, indagaré uno de los temas más importantes que seguramente los ha traído hasta este video, y es precisamente cómo funciona el CPU. Cuando una función, un programa o una parte de datos se pone en proceso, la CPU utiliza la memoria RAM y cualquier otro hardware con el fin de procesar los datos. La CPU lee las instrucciones asociadas a la tarea antes de enviarla de nuevo a la memoria RAM. Las instrucciones que la CPU recibe tienen que ver con los cálculos y el transporte de datos. El boot del sistema es el camino que deben recorrer los datos antes de que estos se ejecuten. Es tarea de la CPU asegurarse de que los datos se guíen por dicho sendero con el fin de ser procesados y luego llegar a la siguiente etapa. En cada parada del bus del sistema, la CPU se asegurará de que los datos lleguen allí en el orden correcto. De manera paralela, el procesador maneja dos datos en un mismo momento. Uno de estos son los datos que necesitan ser procesados y el otro es el código de programa que está conectado a dichos datos. El código de programación es una lista de instrucciones sobre cómo los datos deben de ser manejados y posteriormente tratados, pero en un idioma que el procesador puede interpretar. Como seguramente habrá otros componentes de la computadora que no entiendan ese código de programación, el trabajo del procesador es interpretar las instrucciones para esos componentes. Cada procesador maneja ambos tipos de datos hasta que ya no se necesitan. Esto es cuando se cierra el programa o cuando ya no se accede al hardware utilizado. Resumidamente, la función del procesador está fraccionada en 4 fases. En primer lugar, lee los datos que deben ser procesados. Posterior a ello, se analizan los datos que se han leído en la primera fase. Luego, se ejecutan los procesos sugeridos y analizados anteriormente, para finalmente llevar la información cargada desde el procesador hasta la memoria para mostrarla hasta que el usuario decida ya cerrar el proceso. Y bien, eso ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado esta sección del canal. Si el video fue de tu agrado, recuerda suscribirte al canal,
valorar con un me gusta, compartirlo con tus amigos y no olvides dejar tu opinión sobre qué te pareció o qué te gustaría ver en otra ocasión. Yo soy de Sega Red, estoy a su disposición y hasta la próxima. Soy alumno de la Universidad Mexiquense del Bicentenario Almoloya de Algeciras y el proyecto es Sistema Detector de Errores en Equipos de Cómputo, el cual fue elaborado por alumnos de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ramiro Castañeda Javier, Jessica González Reyes, Silvia Keren Mercado Nova y Alicia Salinas Martínez. Comencemos. En la actualidad, la mayoría de la sociedad utiliza diversos equipos tecnológicos, principalmente la computadora, y la mayor parte de la sociedad, cuando se le presenta un problema, no sabe qué hacer, o bien no tiene el suficiente conocimiento para saber qué fue lo que ocurrió. Y es cuando nos hacemos esta pregunta: ¿cómo saber lo que le pasa a mi computadora y cómo solucionarlo? Para esto, se desarrollará un software llamado Sistema Detector de Errores en Equipos de Cómputo. Este permitirá a los usuarios saber cuál es el problema que está presentando su dispositivo, además de darle una solución al mismo, para el cual tenemos un objetivo principal, que es implementar un software que permita la detección de errores o fallas en la computadora y al mismo tiempo de una solución. Y para lograrlo, debemos de pasar por 3 procesos. El primero es analizar las estructuras del sistema. ¿Qué quiere decir? El cómo estará conformado dicho sistema. El segundo es diseñar un sistema que nos ayude a detectar y solucionar todo tipo de errores, como pues planificando paso a paso la estructura del mismo. Y por último, desarrollar dicha aplicación para ponerla en función, la cual se realizará programándola en NetBeans Java. Y para el plan de negocios se utilizó el método cuantitativo, el cual se vale de los números para examinar datos o información, y para lograrlo se realizó a través de cuestionarios a alumnos, docentes y personas, y con esto se logró observar que sí se presentan muy continuamente fallas en las computadoras. Para esto se creó el sistema detector de errores en equipos de cómputo, la cual está dirigida a todas las personas en general. Dicha aplicación solo tendrá un pequeño costo para ser instalada y que se ponga en función, y les aseguro que les será de gran utilidad. Muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.